En esta sesión vamos a analizar el funcionamiento de amplificadores lineales con transistores MOSFET de enriquecimiento en la configuración Drain común. Cuando hablamos de amplificadores lineales con dispositivos electrónicos, deseamos que tengan las siguientes características: que amplifiquen la señal de entrada sin distorsión dentro de un rango especificado, pero sabemos que siempre va a existir un límite definido por las fuentes de alimentación. Que tengan alta impedancia de entrada para poderlos conectar a otros circuitos produciendo la menor alteración posible. Que tengan baja impedancia de salida para poderles conectar diferentes circuitos de carga y continúen manteniendo el voltaje de salida deseado. Para los amplificadores con transistores MOSFET hay tres configuraciones básicas que se obtienen al seleccionar un terminal como referencia, definir la entrada entre un segundo terminal y la referencia y la salida entre el tercer terminal y la referencia. Estas configuraciones son source común, cuya entrada se toma entre gate y source y la salida entre drain y source. Drain común, en la que la entrada se encuentra entre gate y drain y la salida entre source y drain. Y la tercera es gate común, con la entrada definida entre source y gate y la salida entre drain y gate. Entre los parámetros que vamos a calcular para cada una de estas configuraciones están la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, a fin de evaluar su desempeño como amplificadores lineales. Como ya se indicó, esta sesión está dedicada a la configuración Drain común. El procedimiento a seguir para elaborar el circuito AC y calcular las variables de interés de un amplificador lineal con MOSFET es el siguiente. 1. Determinar el punto de operación del MOSFET considerando solo las fuentes de C y comprobar que está en la región de saturación. 2. Calcular los parámetros del modelo de pequeña señal. 3. A partir del diagrama del modelo AC, elaborar el circuito AC colocando los componentes externos según el circuito original, sustituyendo las fuentes de voltaje independientes por cortocircuitos y las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos. 4. Resolver el circuito para obtener las variables de interés. Como el primer paso para analizar o diseñar un amplificador es calcular el punto de operación, en esta lámina tenemos un resumen de las configuraciones de las redes de polarización para transistores MOSFET de enriquecimiento, tanto canal N como canal P, la configuración con fuente doble, la conexión gate-drain, el divisor de voltaje en gate, que será la que utilizaremos para el amplificador que vamos a analizar en esta sesión, y la polarización con fuente de corriente. Esta lámina presenta la característica de transferencia ID versus BGS del MOSFET de enriquecimiento canal N. Para trabajar con un MOSFET como amplificador, el dispositivo debe estar polarizado en la zona de saturación. Las condiciones para saturación son BGS mayor o igual que el voltaje de umbral BT, BDS mayor o igual que BGS menos BT y BGD menor que BT. La ecuación que relaciona la corriente ID con el voltaje BGS en la región de saturación y por lo tanto define la característica de transferencia es ID igual a K que multiplica a BGS menos BT al cuadrado. El objetivo de un amplificador lineal con MOSFET, cuya configuración básica vemos en esta lámina, es disponer de un circuito que, una vez polarizado adecuadamente, al introducirle una señal de voltaje sinusoidal en su entrada, se produzca una corriente de salida sinusoidal, sin distorsión, cuya magnitud sea proporcional al voltaje de entrada. Para determinar la relación existente entre las variables de entrada y salida a fin de cumplir con este objetivo, vamos a analizar las siguientes ecuaciones. En DC se cumple. La componente DC de la corriente ID es igual a K que multiplica a la componente DC de BGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Al aplicar la fuente AC, la corriente ID total, escrita con la variable en minúscula y el subíndice en mayúscula,
va a estar dada por la ecuación corriente ID total igual a K que multiplica al voltaje VGS total menos el voltaje de umbral al cuadrado. El voltaje total VGS, también con variable en minúscula y los subíndices en mayúscula, va a ser la suma de la componente DC del voltaje VGS, escrito todo en mayúscula, más la componente AC del voltaje VGS, escrito todo en minúscula. Sustituyendo la expresión del voltaje total en la ecuación de la corriente total, resulta corriente ID total igual a K que multiplica a la suma de la componente DC de VGS más la componente AC de VGS menos el voltaje de umbral, todo elevado al cuadrado. Rearreglando términos para poner los componentes DC juntos, queda la componente total de la corriente ID es igual a K que multiplica a la suma del término componente DC de VGS menos voltaje de umbral más la componente AC de VGS, todo elevado al cuadrado. Desarrollando el cuadrado y arreglando de nuevo los términos, llegamos a una expresión de la componente total de la corriente ID, que es la suma de tres términos. El primero, K que multiplica la componente DC de VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. El segundo, 2K que multiplica al término componente DC de VGS menos voltaje de umbral por la componente AC de VGS. Y el tercer término es K que multiplica a la componente AC de VGS al cuadrado. El primer término es la corriente ID en DC. El segundo depende del voltaje VGS en alterna y el tercero depende del voltaje VGS en alterna al cuadrado. Aquí tenemos de nuevo la ecuación. Si la magnitud del voltaje sinusoidal VGS es muy pequeña en relación con los valores de C, es posible despreciar el término K por VGS alterna al cuadrado. Esto se puede hacer si 2K que multiplica a VGS continua menos V de umbral por VGS alterna es mucho mayor que K por VGS alterna al cuadrado, lo que implica que VGS alterna es mucho menor que 2 veces VGS continua menos V de umbral. Es decir, la componente alterna tiene una magnitud mucho menor que la componente continua. Si esto no se cumple y el tercer término es significativo, se produce distorsión en la salida. En el caso de que se cumpla la condición indicada, la ecuación de la corriente ID queda ID total igual a la componente DC de ID más 2K que multiplica al término componente DC de VGS menos voltaje de umbral por la componente AC de VGS. Por lo tanto, la corriente ID total es la suma de la componente DC más un segundo término que va a corresponder a la componente alterna de ID. Podemos escribir entonces que la componente alterna de ID es igual a 2K que multiplica a la componente continua de VGS menos voltaje de umbral por la componente alterna de VGS, de donde la relación entre las componentes alternas de corriente y voltaje ID sobre VGS, que vamos a denominar la transconductancia GM, está dada por GM igual a ID sobre VGS igual a 2K que multiplica a la componente continua de VGS menos el voltaje de umbral. Y podemos expresar la componente alterna de la corriente ID como ID igual a G sub M por VGS alterna. Veamos las fórmulas con las que podemos determinar el valor del parámetro G sub M. Tenemos la expresión inicial, G sub M igual a 2K que multiplica a VGS continua menos voltaje de umbral. Por lo tanto, podemos calcular Gm si conocemos la componente de C del voltaje VGS y la constante K. Para una segunda expresión de la ecuación corriente continua ID es igual a K por la componente continua de VGS menos VT al cuadrado, despejamos VGS menos VT y obtenemos que es igual a la raíz cuadrada de la componente continua ID sobre K. Sustituimos esta expresión en la fórmula de G sub M y obtenemos la ecuación G sub M igual a 2 raíz cuadrada de K por componente continua de ID. Por lo tanto, podemos calcular G sub M para un amplificador si conocemos la corriente DC de polarización ID y la constante K. Y para una tercera relación, partiendo de nuevo de la ecuación de la corriente ID en DC, despejamos K, sustituimos el resultado en la expresión de Gm y obtenemos la ecuación Gm igual a 2 por la componente continua de ID sobre
la componente continua de VGS menos el voltaje de umbral. De esta forma, podemos calcular Gm conociendo el punto de operación del amplificador. El siguiente elemento necesario para poder analizar los amplificadores lineales con transistores de efecto de campo es el modelo equivalente de pequeña señal para estos dispositivos. Para definirlo, consideramos el dispositivo como una red de dos puertos, con un terminal común, en este caso el source, con la entrada definida entre gate y source y la salida entre drain y source. Como entre gate y source no circula corriente, hay un circuito abierto. De drain a source circula la corriente alterna ID, que se representa mediante la fuente dependiente de corriente ID controlada por el voltaje VGS y cuya expresión es Gm por VGS. Si se quiere tomar en cuenta la resistencia que presenta el canal, denominada RDS, identificada también como RO, se coloca una resistencia en paralelo con la fuente dependiente, cuyo valor puede obtenerse de las hojas de especificaciones proporcionadas por los fabricantes, con el parámetro identificado como conductancia de salida source común, o puede calcularse en forma similar a la resistencia de salida de los transistores bipolares mediante la relación B sub A sobre ID. B sub A es un parámetro que se tiene que suministrar para el dispositivo que se esté utilizando. Aquí tenemos un amplificador drain común con un MOSFET de enriquecimiento polarizado con divisor de voltaje en gate. La entrada al amplificador es por el terminal de gate, donde se conecta la fuente B sub F con su resistencia RF mediante un condensador de acoplamiento C1, y la salida es por el terminal de source, donde se conecta la carga RL también mediante un condensador de acoplamiento C2. El terminal de drain está conectado directamente a la fuente DC, así que para el circuito AC, dicho terminal está conectado a tierra. El primer paso es calcular el punto de operación, determinando I sub D, VGS y VD en DC, y comprobar que efectivamente el MOSFET está en la zona de saturación. El segundo paso es calcular los parámetros del modelo de pequeña señal, G sub M y RO. En el primer diagrama de la parte superior vemos el circuito del amplificador preparado para elaborar el circuito AC con el modelo de pequeña señal, para lo cual el nodo donde va conectado el terminal positivo de la fuente DC se conecta a tierra y los dos condensadores se sustituyen por cortocircuitos. En el segundo diagrama tenemos el modelo de pequeña señal que incluye RO. En el gate se ha conectado a gate la fuente BF con su resistencia RF. Entre gate y tierra están las resistencias R1 y R2, que se encuentran en paralelo, por lo que su valor vamos a identificarlo como RG. Entre source y tierra están conectadas las resistencias RS y RL en paralelo también, y el drain está conectado directamente a tierra. En el diagrama inferior se han reubicado la fuente de corriente dependiente y la resistencia RO para optimizar la presentación del circuito, colocando todas las conexiones a tierra en la parte inferior. A continuación, hay que calcular las variables de interés: ganancia de voltaje A sub B, ganancia de corriente A sub I, resistencia de entrada RI y resistencia de salida RO. Para calcular la ganancia de voltaje hacemos lo siguiente. Determinamos en primer lugar el paralelo de RO con RS y RL, al que denominamos RP. El voltaje de salida VO es igual a la corriente de la fuente dependiente GM-VGS por la resistencia RP con signo positivo, ya que la corriente entra por el terminal positivo de VO. En el circuito observamos que el voltaje de entrada VI es igual a VGS más VO, por lo tanto VGS está dado por VI menos VO. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de VO, obtenemos VO igual a Gm que multiplica a VI menos VO por RP. Separando variables resulta VO por 1 más Gm por RP es igual a Gm VI RP, de donde la ganancia de voltaje A sub B es igual a VO sobre VI y está dada por G sub M por RP sobre 1 más G sub M por RP. Como podemos observar, esta ganancia es positiva y siempre menor que 1. La resistencia de entrada RI
está dada por la relación BI sobre II. En el circuito vemos que es igual a RG, por lo que depende de los valores escogidos para la red de polarización R1 y R2. Cuanto mayores sean los valores nominales de estas resistencias, más elevada será la resistencia de entrada, lo cual es una característica deseable de los amplificadores lineales. Para calcular la resistencia de salida RO, tenemos que sustituir la fuente independiente BF por un cortocircuito, lo que conecta el terminal de gate a tierra. Desconectar la resistencia de carga RL y aplicar a la salida una fuente de prueba BP por la que va a circular la corriente IP. La resistencia RO está dada por la relación BP sobre IP. En el nodo S, observamos que BGS es igual a menos BP. La suma de corrientes en el nodo S es IP igual a BP sobre RS más BP sobre RO menos GM por BGS. Y sustituyendo BGS por menos BP queda IP igual a BP sobre RS más BP sobre RO más GM por BP. Rearreglando términos y aplicando la definición de RO, obtenemos la resistencia de salida BP sobre IP igual a 1 sobre RS más 1 sobre RO más GM. Esto significa que la resistencia de salida es el paralelo de RS con la resistencia interna RO del MOSFET con el inverso de la transconductancia GM. Como este último término es por lo general del orden de las decenas de ohmios, la resistencia de salida es baja, lo cual es una característica deseable de los amplificadores lineales. La ganancia de corriente está dada por IO sobre II. La corriente IO es igual a BO sobre RL. La corriente II es igual a BI sobre RI. La resistencia RI ya la hemos calculado, es igual a RG. Por lo tanto, A sub I es igual a BO sobre RL, que multiplica a RG sobre BI. Rearreglando términos queda BO sobre BI que multiplica a RG sobre RL. Pero BO sobre BI es la ganancia de voltaje. Sustituyendo este cociente por su expresión, la ganancia de corriente es GM por RP sobre 1 más GM por RP que multiplica a RG sobre RL. Su valor va a depender de las resistencias seleccionadas para la polarización del amplificador. Finalmente, podemos calcular la ganancia total de voltaje desde la fuente de entrada BF hasta la salida del amplificador, dada por la relación A sub BT igual a BO sobre BF. En el circuito de entrada vemos que podemos calcular el voltaje de entrada BI en función de BF aplicando la ecuación para el divisor de voltaje BI igual a RG por BF sobre RF más RG. Entonces, en la expresión para la ganancia total de A sub BT igual a BO sobre BF, multiplicamos numerador y denominador por BI, con lo cual queda BO sobre BI por BI sobre BF, y sustituyendo cada cociente por su expresión, resulta A sub BT igual a GM por RP sobre 1 más GM por RP, que multiplica a RG sobre RF más RG. Hagamos un ejemplo de un amplificador drain común implementado con el MOSFET de enriquecimiento BS170. Los valores de los componentes del circuito mostrado en la figura son fuente VDD igual a 12 voltios, resistencias de polarización R1 igual a 1 megomio, R2 igual a 2 megomios, RS igual a 1 kiloohmio, resistencia de carga RL igual a 1 kiloohmio, resistencia del generador 0 ohmios, condensador de acoplamiento del generador C generador igual a 100 nanofaradios y condensador de acoplamiento de la carga CL igual a 22 microfaradios. Nos piden 1. Calcule la ganancia de voltaje, la ganancia de corriente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida. 2. Escriba las ecuaciones del voltaje VGDT, VSDT y VODT si voltaje del generador es 3 voltios seno de 2 pi 1000 T. 3. Compruebe que los condensadores de acoplamiento no afectan la operación a la frecuencia de 1 kHz. De las características dadas por el fabricante para el BS170, obtenemos voltaje de umbral igual a 2 voltios, constante GFS igual a 320 milisiemens a 200 miliamperios.
El paso número 1 es calcular el punto de operación. En primer lugar, tenemos que calcular la constante K para la ecuación de la corriente ID. Dados los datos disponibles, utilizamos la expresión de K igual a GFS al cuadrado sobre 4ID. Sustituyendo valores, nos da 128 miliamperios sobre voltio cuadrado. A continuación, calculamos el Thevenin en el circuito de gate. La resistencia Rg es 1 megomio en paralelo con 2 megomios igual a 0,67 megomios o 670 kiloohmios. Y aplicando la expresión para el divisor de tensión Vg es igual a 2 megomios por 12 voltios sobre 2 megomios más 1 megomio, lo que da 8 voltios. En el circuito de salida, vemos que el voltaje en el terminal de source es Vs igual a 1 kiloohmio por Id. Por lo tanto, el voltaje Vgs está dado por 8 voltios menos 1 kiloohmio Id. Ahora podemos escribir la ecuación de la corriente Id, suponiendo que el amplificador está en la zona de saturación. Id es igual a K que multiplica a Vgs menos Vt al cuadrado, sustituyendo valores, 128 que multiplica a 8 menos Id menos 2 al cuadrado, igual a 128 que multiplica a 6 menos Id al cuadrado. Rearreglando términos y dividiendo todo entre 128 resulta Id al cuadrado menos 12,007 Id más 36 igual a 0. La solución válida para esta ecuación es Id igual a 5,79 miliamperios. Por lo tanto, Vgs es igual a 8 voltios menos 1K por 5,79 miliamperios igual a 2,21 voltios. Bs es 1 kiloohmio por Id, 5,79 voltios. Y BDS, 12 voltios menos Bs, igual a 6,21 voltios. En resumen, el punto de operación es Vgs igual a 2,21 voltios, Id igual a 5,79 miliamperios y Bs 5,79 voltios, con BDS igual a 6,21 voltios. El paso número 2 es calcular los parámetros del modelo de pequeña señal. Con los datos del punto de operación, Gm es igual a 2Id sobre Vgs menos V de umbral, lo que da 55,14 miliamperios sobre voltio. No tenemos información para calcular RO, así que no vamos a incluirla en el modelo. El tercer paso es la elaboración del circuito AC con el modelo de pequeña señal. Dibujamos primero el amplificador con el nodo donde va el terminal positivo de la fuente DC conectado a tierra y los dos condensadores sustituidos por cortocircuitos. Luego dibujamos el modelo de pequeña señal al que se conectan los demás componentes del circuito, como vemos en el diagrama de la derecha. Una vez que disponemos del circuito AC, calculamos las variables que se solicitan. La ganancia de voltaje A sub B es G sub M por RP sobre 1 más G sub M por RP. Sustituyendo valores, obtenemos 0,965. La ganancia total A sub BT es igual a sub B, ya que estamos considerando que la resistencia del generador es igual a 0. La resistencia de entrada RI es igual a RG, esto es 0,67 megohmios. La resistencia de salida RO está dado por el paralelo RS con 1 sobre Gm, que es igual a 1 kiloohmio en paralelo con 0,018 kiloohmios, lo cual da 17,7 ohmios. Y aplicando la ecuación para la ganancia de corriente, A sub I es igual a G sub M por RP sobre 1 más G sub M por RP, que multiplica a RG sobre RL, con lo cual obtenemos 646,55. A continuación, tenemos que escribir las ecuaciones del voltaje VG BSdt y BOdt si el voltaje del generador es 3 voltios seno de 2pi1000t. En la lámina tenemos de nuevo el circuito completo para poder analizar con cuidado los voltajes en cada uno de los puntos de interés. En el terminal de gate vamos a tener el voltaje de polarización VG más la señal alterna de entrada producida por el generador, aplicada a través del condensador Cgen. Por lo tanto, la expresión para el voltaje total de gate es VG igual a voltaje de polarización en gate más voltaje en generador igual a 8 voltios más 3 voltios seno de 2pi1000t. En el terminal de source vamos a tener igualmente el voltaje de polarización Bs más la señal alterna de salida BO, que es igual a la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. Por lo tanto, la expresión para el voltaje total de source es BDS dt igual
a voltaje de polarización en source más 0,965 voltaje del generador, lo que da 5,79 voltios más 2,89 voltios por seno de 2 pi mil t. Finalmente, sobre la resistencia RL solo tenemos la señal de salida VO alterna, ya que el condensador CL elimina la componente de C. Por lo tanto, VO es igual a 0,965 por el voltaje del generador, lo que da 2,89 voltios seno de 2 pi mil t. En la lámina podemos observar la señal de entrada V sub I y la señal de salida VO, la cual tiene una amplitud ligeramente inferior a la de la entrada. Por último, tenemos que comprobar que las impedancias de los condensadores de acoplamiento pueden considerarse despreciables a la frecuencia de operación de 1 kHz cuando se comparan con las resistencias a las que están conectados. Para ello, calculamos la impedancia de los condensadores a esa frecuencia. Al aplicar la fórmula 1 sobre 2 pi FC al condensador C-GEN, obtenemos 1591,5 ohmios. Esta impedancia es mucho menor que la resistencia equivalente de 670 kiloohmios con la que se encuentra conectado dicho condensador, por lo que su valor puede considerarse despreciable en el circuito de entrada. De la misma forma, al aplicar la fórmula 1 sobre 2 pi FC al condensador CL, obtenemos 7,23 ohmios. Esta impedancia es mucho menor que la resistencia de 1 kiloohmio con la que está conectado dicho condensador, por lo que su valor también puede considerarse despreciable en el circuito de salida. En esta sesión hemos analizado el funcionamiento de un amplificador lineal con un transistor MOSFET de enriquecimiento en la configuración Drain común. Hemos visto cómo desarrollar el modelo AC de este amplificador y hemos calculado sus parámetros más importantes: ganancia de voltaje, ganancia de corriente, resistencia de entrada y resistencia de salida. Al analizar estos parámetros, hemos podido concluir que esta configuración tiene una ganancia de voltaje menor que 1, la resistencia de entrada RI depende de la resistencia de gate, la resistencia de salida RO es baja y la ganancia de corriente es muy elevada.